Esta casa ya no es tuya. Ella todavía cree que le pertenece. Eso fue lo que dijo mi hijo, en alemán, al comprador, mientras yo le servía café. Estaba en la cocina, que remodelé con mi esposo hace 15 años, acomodando despacito 3 tazas disparejas sobre la barra. Los dos estaban sentados a la mesa del comedor Mateo, recargado para atrás como si ya fuera el dueño absoluto el comprador, asintiendo con cortesía los brazos cruzados y una sonrisita de medio lado. No me inmuté, ni parpadeé. Solo me tembló un poquito la mano cuando le puse un chorrito de leche de avena a la taza con rayas verdes, la que Mateo de niño llamaba su taza de la suerte, antes de que se le quitara lo de creer en suertes y en rayitas. Ellos no tenían ni idea. El comprador René hablaba con ese acento berlinés cortito y seco. Lo reconocí al instante, porque mi esposo tenía unos casetes viejos que ponía en el coche cuando se enseñaba alemán solo. Yo los guardé después de que él se fue. Los escuchaba de noche bajito, repitiendo las palabras con la boca formando sonidos que nadie en esta casa volteaba a ver. Pero yo aprendí cada palabra. «No va a entender los papeles», dijo René después. «Es más fácil si solo aparece tu nombre. Menos lío». Mateo asintió. Ni siquiera dudó. «No hay que preocuparla», dijo en inglés bien fuerte, para que yo oyera. «Ya se lo explico todo cuando esté firmado». Se rieron. Yo revolví mi té, sonreí y llevé la charola. El piso de madera crujió bajo mis pantuflas como siempre. Puse las tazas con cuidado, como si todavía fuera la señora de la casa. Como si no acabara de escuchar a mi propio hijo planeando borrarme del mapa. René asintió amable. Mateo ni levantó la vista. Creían que yo seguía en el mismo papel de siempre. Pero algo dentro de mí ya se había movido. Y esa misma noche, cuando se fueron, abrí la caja fuerte que guardo en el closet del cuarto. Este era el recibidor formal, dije bajito, mientras me hacía a un lado. Pero Mateo ya me estaba tapando la voz. «Esto lo vamos a tirar todo», le dijo a René. «Abrirlo hasta la cocina. Queda más lógico». René asintió, midiendo la pared con la mirada. «Ja tumbar esto, y tal vez también el arco de arriba. Te da vista de frente a fondo. A las familias de ahora les gusta el espacio». Yo estaba parada, en la misma sala donde mi esposo colgó series de luces el 12 de diciembre, donde Mateo se tomó la foto de secundaria frente a la chimenea. Yo misma había rezanado y pintado esas paredes más de una vez. Mateo ya iba por el pasillo, señalando cuartos como guía de turistas. «Ese es de ella, pero se puede hacer oficina. El de hasta atrás tiene mejor luz». Ni volteó a ver si yo lo seguía. René sí me miró un segundo y luego siguió. Yo caminé atrás como visita. «El baño está pasado de moda, pero la tubería está buena», siguió Mateo. «Hace 10 años cambiamos todo». 14. Hace 14 años después de la fuga en el cuarto de lavado. Me acuerdo perfecto porque no nos alcanzó para el piso. Yo misma puse el azulejo nuevo, cajita por cajota cada quincena. Llegaron a la cocina. René abrió los gabinetes como revisando inventario. «¿Piensan dejar los electrodomésticos?» Mateo se encogió de hombros. «Depende de lo que ella quiera. Creo que sí». «Ella». Ni mamá. Ni Ingrid. Solo ella. Sonreí. No sé por qué. Apoyé la mano en la orilla de la barra donde Mateo una vez derramó masa de hot cakes y lloró porque creía que me iba a enojar. Ahora ni me volteaba a ver. Salieron al patio trasero y yo los seguí calladita. El recorrido terminó con René diciendo: «Esto puede funcionar muy funcional». Y Mateo: «Te dije ya está vendido». Esa noche me senté a la mesa de la cocina y saqué todos los papeles que tenía. No empecé a aprender alemán por algo práctico. No tenía un gran plan de viajar, ni de hablarlo perfecto. Empezó con los libros viejos de gramática de mi esposo, los que guardaba en el garage desde la universidad. Él soñaba con pasar un verano en Europa. La vida, los hijos y las cuentas tenían otros planes.
Cuando él se fue, encontré otra vez los libros, polvorientos pero enteros. Una noche los abrí por curiosidad y leí en voz alta una frase sencilla, solo para escuchar cómo sonaba. Luego otra. A finales de esa semana ya tenía descargado un curso de audio y escondía los audífonos en la bufanda cuando salía a caminar. Una vez Mateo me cachó escuchando y dijo, ¿que ahora vas a entrar al servicio exterior? ¿O que me reí? Y ya. Él decía que era mi hobby raro de vieja. Lo dejé que pensara eso, pero seguí. Todos los días. Frases cortas, luego reglas, luego podcasts. El ritmo me daba algo firme que agarrar. Algo que no pedía que lo doblara, lo cocinara, ni lo llevara a ningún lado. Era mío. Nunca pensé que me iba a servir de algo. Y sin embargo, ese día en mi propia cocina, cuando escuché a mi hijo organizando dejarme fuera de mi futuro, fue lo que más me sirvió en la vida. Creían que estaban a salvo detrás de otro idioma. Creían que era un muro. Pero yo había estado construyendo la llave en silencio todo ese tiempo. Esa noche en la mesa abrí el cuaderno que escondía entre los libros de cocina. Busqué la página donde una vez escribí Verstehen ist Macht. Comprender es poder. Mateo no sabía que seguía estudiando. No sabía que escuchaba las noticias de Berlín mientras doblaba su ropa vieja para donar. No sabía que entendí la sugerencia de René antes de que terminara de decirla. Leí otra vez la frase. Luego abrí la carpeta de documentos de la casa y saqué la escritura original. Mi nombre, propietaria única. Firmada y registrada. La metí en un sobre nuevo y la dejé junto a la estufa por si mañana todo cambiaba. Al día siguiente, Mateo llegó con una carpeta y un café que no preparó él. Me dio las dos cosas como si valieran lo mismo. Es solo para el papeleo inicial, dijo. Así queda más limpio del lado legal. No abrí la carpeta. Más limpio como se sentó. El abogado del comprador lo quiere a un solo nombre por ahora. Solo mientras está en trámite. Tú sigues dentro. Es más fácil, ya sabes cómo son estas cosas. Yo no sabía. Pero sí sabía cómo suenan las mentiras cuando vienen envueltas en sonrisas. Tomé un sorbo del café tibio y no dije nada. Más tarde los escuché otra vez, Mateo y René, hablando bajito en el porche. Yo estaba en el pasillo, con la ropa en los brazos, cuando oí la palabra Aleini Naber, propietario único. Evita confusiones, decía René. Ponlo solo a tu nombre por ahora, más fácil en papel. Sobre todo si ella no va a estar en el plan a largo plazo. No va a preguntar, respondió Mateo. Está contenta de que la estemos ayudando. ¿Ayudando? Eso era para ellos, un favor, una salida administrada. Me metí al cuarto de lavado y dejé caer las toallas. De repente tenía las manos húmedas y un hueco en el pecho que no esperaba. No lloré. Doblé las toallas, limpié la barra, hice un pie de manzana chiquito que no me comí. Y cuando la casa quedó en silencio, fui al cuarto. Abrí la caja fuerte debajo del baúl de cedro y saqué todos los papeles que no había tocado en años. La escritura, los papeles del crédito, la copia notariada del testamento de mi esposo, todos con mi nombre. Los ordené, los metí en un sobre café grande. Escribí el teléfono de mi abogada en una notita y la pegué encima. Todavía no sabía qué iba a hacer, pero sabía quién era yo. Esa tarde, justo antes del atardecer, llegó Claudia con 2 maletas y una sonrisa forzada. Claudia entró rodando 2 maletotas por el porche como si fuera hotel. Solo unas semanas, dijo Mateo antes de que yo preguntara. Se les acaba el contrato del DEPA el mes que viene y el bebé viene pronto. ¿Es temporal? Asentí. Ni un músculo de mi cara se movió. Claudia me dio un abrazo rápido que no llegó con las manos. Olía a suavizante caro y a impaciencia leve. Gracias por recibirnos. Nos va a ayudar mucho a salir adelante. Ya estaban de pie, solo que no rumbo a la puerta. Esa noche desempacaron en mi cuarto. Escuché cajones, puertas de closet, el zipper del neceser de Claudia
desenrollándose en mi lavabo. Cuando pasé Mateo, levantó la vista como si nada y dijo: «Pensamos que el cuarto de enfrente es mejor para el bebé. Más aire, menos ruido de pasillo. Tu cuarto de costura sigue bien acogedor». No pregunté desde cuándo lo tenían planeado. Me mudé al cuarto del fondo sin decir agua va. La cama era más chica. El ventilador del techo hacía clic en velocidad baja. Me tapé con la colcha hasta el pecho y me quedé mirando la luz que se colaba por debajo de la puerta horas y horas. Al día siguiente, Claudia me pidió que no dejara trastes en el fregadero, tenía náuseas matonas. Mateo usó la frase espacio compartido cuando le pregunté por qué mis libros estaban en cajas arrumbadas. No dije nada, pero el sobre con los documentos nunca salió de mi bolsa. Todas las noches lo ponía junto a la lámpara. Todas las mañanas lo volvía a agarrar como si fuera escudo. Me acompañaba al té, a caminar a la banca de fuera del banco. Ya ni lo abría, pero me sabía el orden de cada hoja. Creían que me había resignado. Confundieron el silencio con rendición. Claudia empezó a redecorar con muestrarios de tela y cartas de color hablando de renovar el cuarto del bebé. Mateo pidió persianas por internet. Hablaban como dueños. Yo barría el porche y 2 días después, calladita, cancelé el anuncio que Mateo había puesto en internet. Cancelé el anuncio un martes por la mañana, sin ruido, en línea, sin ceremonia ni plática. Unos clics la contraseña y el gran plan de Mateo se hizo humo. Él nunca se dio cuenta. Esa misma tarde hablé con Margarita Becker, una corredora de bienes raíces que conozco de la parroquia. No es de las que traen blazer con iniciales bordadas ni te dice cariño. Llegó 2 días después, con una carpeta y una mirada cálida que no pregunta de más. Le enseñé la casa como si fuera mía, porque lo era claro. Me preguntó si tenía a alguien en mente. ¿Alguien que plante cosas?, le dije. No que tire paredes. La semana siguiente me presentó a Lidia. 30 y tantos. 2 niños calladitos, respetuosos, ojos grandes. Recién divorciada. Trabaja a tiempo completo y ahorra con cuidado. No rica, no gritona, pero honesta, de esa honestidad que sale cuando ya no te queda nada que esconder. Caminamos por el jardín. Me preguntó si la tierra agarra bien los tomates. Le dije que sí, aunque las ardillas se ponen atrevidas en septiembre. Se rió y dijo que no le molestaban las ardillas. Mejor que vecinos, que no te miran a los ojos. Su hija levantó una hoja seca de magnolia y preguntó si se la podía llevar. Le dije que claro. No preguntaron por tirar paredes, no midieron para granito. Lidia preguntó si el limonero viejo todavía florecía en primavera, y cuando le dije que sí, se le iluminaron los ojos. Eso bastó. Quedamos en un precio, modesto, justo, limpio. Firmé los papeles esa noche solita en mi cuarto. Margarita se los llevaría al banco del comprador por la mañana. No le dije a Mateo, no le dije a Claudia, ni siquiera contesté cuando René llamó para ver cómo íbamos. En vez de eso, guardé la hoja de magnolia entre las páginas del libro viejo de modismos alemanes de mi esposo. Y cuando René tocó el timbre para la visita final, yo ya lo esperaba con la charola y 3 tazas. René llegó 10 minutos antes, portafolio en mano, colonia, fuerte para tan temprano. Mateo venía atrás acomodándose el cuello como si él fuera el anfitrión. Yo ya tenía las tazas puestas. No preguntaron por Claudia. Había ido al súper. Si fue adrede o no, ya no importa. El silencio que dejó fue un regalo. René volvió a recorrer todo libreta en mano, mirando molduras del techo, zoclos, la unión entre sala y cocina. No hay problemas estructurales graves, le dijo a Mateo en alemán. Pero tenías razón, es demasiado suave para pelear. Lo manejaste bien. Me volteé despacio y lo miré a los ojos. Sanft bedeutet nicht blind, le dije. Suave no significa ciega. A Mateo se le tensó la quijada.
A René se le congeló la pluma. Por un segundo solo se oyó la estufa enfriándose atrás de mí. Entendí todo, seguí todavía en alemán. Desde la primera visita, cada palabra. René retrocedió un pasito. Señora Marlowe, yo no quise... Pero sí quisiste, le corté ya en español, y él también. Mateo no habló. Tenía los brazos cruzados, cara de póker, pero su silencio gritaba. Cancelé el anuncio, dije. La casa ya no está en venta. De hecho, ya está en contrato. Con otra persona. Sin consultarme, preguntó al fin Mateo. ¿No le dije? Porque no necesitaba hacerlo. Fui al cajón de junto al refri, saqué la copia sellada de la escritura y la puse plana en la barra. Tu nombre nunca estuvo ahí. No discutieron, no gritaron. Solo el ruido de los papeles y el peso del asombro cayendo como polvo. René se acomodó el reloj y se despidió con educación. Mateo se quedó un rato más mirando las esquinas, como buscando una grieta donde meter excusas. Cuando por fin salió, yo me quedé un momento más frente a la barra. Esa tarde dejé 2 notificaciones legales, una para Mateo, una para Claudia en la mesita del pasillo antes de apagar las luces. Mateo cerró la puerta del cuarto tan fuerte que el cuadro del pasillo se ladeó. Claudia salió atrás, hecha una furia voz aguda y temblorosa cuando entró a la cocina. ¿Qué hiciste, siseó? Echaste todo a perder. No me inmuté. Doblé el trapo de cocina y lo dejé bien puesto. Tú dijiste que nos íbamos a quedar hasta que naciera el bebé. Me reclamó. Quedamos en eso. Yo no quedé en nada. La corregí tranquila. Ustedes decidieron. Mateo apareció entonces, ojos encendidos, pero labios apretados como conteniendo el grito. Esta es nuestra familia. Nos tomaste desprevenidos. Después de todo lo que hemos hecho por ayudarte, le entregué el sobre de la mesita. Tienen 30 días para desocupar. Claudia se lo arrancó de las manos. Lo abrió y leyó en silencio. Me miró como si yo le hubiera robado algo. Así no se hacen las cosas en una familia, dijo. No contesté todavía serena. Así es como las hace la ley de propiedad. No esperaban que el papel fuera real. Se les notaba Mateo lo leyó 2 veces buscando la trampa, pero no había. Solo una firma, la mía, con fecha, notariada, preparada desde hacía semanas. No lo puedo creer, murmuró. Prefieres a unos extraños antes que a nosotros. No le dije. Prefiero la paz. Claudia abrió la boca, como para decir más, pero no salió nada. Mateo se recargó en la barra, donde de niño robaba galletas a los 10 años. El silencio no fue amargo. Fue de shock. No lloraron, no suplicaron. Solo salieron despacio del cuarto, con los papeles todavía en la mano, y la tormenta que yo esperaba nunca llegó. Esa noche empaqueté los libros viejos de mi esposo y los marqué para donar. Guardé los muestrarios de tela de Claudia y los dejé afuera de su puerta. En la mañana me serví café y vi salir el sol sobre los cuadros del jardín, y en esa calma vi llegar la mudanza al camino de entrada. No se despidieron. Mateo sacó la última caja antes del mediodía. Claudia lo seguía abrazando un abrigo que nunca le vi puesto. El pasillo se sintió más vacío antes de que cerraran la puerta, esta vez sin portazo. Solo un clic lento y sordo. Esperé a que la camioneta doblara la esquina para moverme. Dejaron más cosas de las que imaginé, toallas, vitaminas, sin abrir 2 pares de zapatitos de bebé todavía en su cajita y 3 cajas que decían varios que ni abrí. La mitad la doné esa misma tarde. El resto la guardé bien etiquetada por si algún día les crecía la decencia de pedirla. El silencio que quedó fue distinto al que yo conocía. No era tenso, no era pesado, era limpio. Esa tarde llegó Lidia con un pan caliente envuelto en servilleta. Su hija traía una bolsita de semillas de girasol y preguntó si las podía sembrar en el patio trasero. Le dije que sí. Barrimos el porche juntas. Me ofreció pintar ella misma
La escalera de la entrada, cuando cerráramos, dijo que le gustan las cosas con orillas descarapeladas. Hice té y nos sentamos en la escalera mientras el aire se ponía suave y lento. Me preguntó cuál era el mejor lugar para ver salir la luna. Le señalé el pedacito a la izquierda de los cuadros, el mismo donde me sentaba cuando Mateo era niño y le daban miedo las tormentas. Lidia no preguntó por ellos. No mencionó la mudanza ni las ventanas vacías. Solo tomó su té y miró el cielo como si nada en el mundo estuviera roto. Y en esa calma me di cuenta de que ya no necesitaba el ruido. La brisa traía olor a albahaca del jardín y me dejé respirarlo como si fuera nuevo. Mañana llevaría la escritura con Margarita para cerrar todo. Pero esa noche abrí las ventanas y dejé que el silencio se quedara para siempre. Empecé con 6 sillas plegables y un pizarrón que chillaba cuando escribía. La biblioteca del pueblo me prestaba el saloncito de atrás los martes y jueves. Por la tarde, primero alemán, luego español, sin exámenes, sin calificaciones, solo un cuarto lleno de adultos como yo, a los que una vez les dijeron que ya estaban muy grandes para aprender. Tengo una foto de mi esposo en el escritorio. Sale más joven de lo que lo recuerdo. Mangas dobladas, sonrisa chueca, un libro de bolsillo alemán en la mano. Él nunca terminó sus clases. Yo sí. Y ahora las paso. La mayoría de mis alumnos son jubilados o gente con segunda oportunidad. Algunos más jóvenes vienen por entrevistas de trabajo o por viajes, pero otros solo vienen a sentarse en silencio y sentir que su boca forma sonidos nuevos. Hay dignidad en eso. El tercer martes del mes, una señora que se llama Cintia se quedó a ayudarme a apilar sillas. Es lista callada. Siempre toma apuntes con pluma azul. Esa tarde se detuvo recogiendo las hojas. ¿Le puedo preguntar algo?, dijo. ¿Por qué alemán? Miré la foto de mi esposo y luego a ella. Porque un día alguien creyó que no los podía entender, le dije. Y se equivocó. Asintió pensativa. Agregué, a veces saber un idioma salva más que el orgullo. A veces salva tu casa. Cintia sonrió, guardó su cuaderno en la bolsa y me dejó con el zumbido del viejo calentador. Me quedé un rato viendo cómo se borraba el pizarrón con la luz que se iba. Afuera, el estacionamiento de la biblioteca brillaba bajo los focos titilantes. Caminé frente al tablero nuevo, donde mi volante de clases ondeaba junto a uno de colecta de despensa. Mi coche estaba frío, pero el aire era honesto. En casa regué el limonero en la oscuridad. Mañana vendrían Lidia y los niños con guantes y una bolsa de bulbos de tulipán. Tengo la pala lista junto a la reja.